Cada año, el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y su origen se remonta a 1981, cuando el primer escuadrón feminista latinoamericano y del Caribe eligió este día para la concientización y sensibilización de la violencia por razones de género. Esto en conmemoración de Patricia, Minerva y María Teresa Mirabal, activistas dominicanas que fueron asesinadas un 25 de noviembre pero de 1960, bajo la dictadura de Rafael Trujillo Molina. Cuando se habla de violencia contra la mujer, generalmente se piensa en golpes, abuso sexual o feminicidio. Sin embargo, el borrado de mujeres de la historia y el gaslighting son acciones que también vulneran y afectan la integridad de quienes son víctimas de este tipo de agresiones. Esto no debe tomarse a la ligera y deben ser reconocidas como lo que son: violencias. Hey, ¿qué tal? Es un gusto estar un episodio más con ustedes. En este contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de cada noviembre, decidimos hablar de cómo el arte ha sido un medio de expresión y denuncia de ciertas violencias. Y además de la industria mediática que puede hacer un borrado de mujeres a través de la cancelación de ellas o sus productos artísticos. Yo soy Tania Juárez y como siempre me acompañan. Yo soy Berenice Rosales y antes que nada quiero pedirles perdón si llegan a escuchar algún ruido extraño. Es mi vecino que al parecer quiere acabar de construir su casa antes de Navidad. Pero regresando al punto, sí, vamos a hablar de mujeres muy importantes para la industria de la música y la literatura que actualmente han sido borradas o sus trabajos han sido borradas y están involucradas en polémicas. Yo soy Arat Sereno Ponce y el día de hoy pues vamos a seguir hablando de la cultura pop, que es algo que nos gusta y justo como lo mencionan mis compañeras Tania y Berenice, vamos a hablar sobre la eliminación de la violencia hacia la mujer, un tópico muy importante que estoy investigando y la primera vez que se celebró esto fue en 1999. O sea, mucha gente podría creer que es algo que pues se tiene conciencia décadas atrás, pero realmente es algo muy nuevo. O sea, yo soy más viejo que esa misma conmemoración. Así es, si eres muy viejo, pero precisamente como mencionas, esta conmemoración es muy nueva y también tiene mucho que ver con que hay una reciente concientización sobre el tema. Por eso también se plantea que en esta campaña haya 16 días de activismo, que van del 25 de noviembre al 10 de diciembre, puesto que en esta fecha coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos, donde también pues hay mucho que ver, ¿no? En los derechos humanos van muchos grupos vulnerables y es que, claro, todo está ligado, como bien menciona Berenice, estamos hablando y vamos a hablar de mujeres artistas que están en la industria y mujeres en la literatura, que también, pues, entre estas polémicas, o sea, hay una historia de lucha y de resistencia de, pues, que claro que han hecho para que sus trabajos sean reconocidos y estén dentro de los medios, pero también que pues los mismos medios y la misma industria las ha negado. Vamos a empezar ya con esto, ¿no? Justo, bueno, antes de empezar quería agregar que ya soy una persona trabajadora y esta semana me tocó cubrir una nota sobre género y me tocó pues entrevistar a una licenciada que es encargada de una organización en pro de la mujer y resulta que ellas tienen actividades cada 25, o sea, no nada más 25 de noviembre, cada 25 de cada mes realizan actividades para la erradicación de la violencia hacia las mujeres y niñas. Entonces, al principio no entendía por qué lo hacían cada 25 hasta este momento y me parece también muy poderoso el mensaje de que lo hagan cada mes, de que no se quede una vez al año. Se realiza una vez cada mes y coincide justo con el 25. Claro, es que como menciona Arad, esto no es solo el 25 de noviembre, esto es una lucha diaria y hay que concientizar a las personas, no solo a los hombres, sino hombres y mujeres, de que la violencia existe, sigue existiendo y que pues podemos acudir a alguien especializado si estamos en alguna situación vulnerable. Sí, claro, y con situación vulnerable, la mayoría podemos pensar, y por supuesto es como lo más evidente, en una situación de violencia física, que es la que más reconocemos, a la que incluso se menciona mucho más en programas de televisión, que es a los que tenemos los que tienen un mayor alcance, ¿no? Pero precisamente con estas mujeres nos dan un ejemplo muy claro de que las violencias también, estas llamadas, o yo diría mal llamadas microviolencias, porque no dejan de ser una violencia y nos siguen atacando, pues en el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, ya vamos a entrar con Taylor Swift, que es una de las artistas de las que queremos hablar y que por supuesto ahora y Berenice ya están enloquecidos porque les encanta y pues ha traído mucha polémica con sus discos
discos, con todo con todo el trabajo que ha hecho y además el intento por recuperar su propio arte, sus propias regalías, todo lo que ella ha intentado, creo que es una historia de éxito, pero además de que hay un sexismo dentro de la industria que no le ha permitido a ella también pues crecer, ¿no? O sea, ella ha logrado todo, pero a través de su propia lucha, no le ha ayudado absolutamente a nadie. Uf, mi Taylor Swift, querida. Como lo menciona Tania, creo que Taylor ha sido una de las artistas más polémicas de nuestra generación y muchas veces es porque se meten demasiado en su vida personal. Creo que desde que era más joven, prepa, secundaria, lo que más se enfocaba en los medios, por ejemplo, era hablar de la vida sentimental de Taylor Swift antes de que se hablara de su arte. Era de que si ya anda con Joe Jonas, que si ya anda con Jake Gyllenhaal, que si ya anda con Harry Styles. Creo que muchas veces era el foco antes de hablar de lo que estaba haciendo en el mundo de la música. Me sorprende la cantidad de malos comentarios que hacían sobre ella y se siguen haciendo. O sea, por ejemplo, puedo recordar que hace unos meses uno de los integrantes de Rake mencionó que las canciones de Taylor Swift eran de mosquita muerta, pero es como de, güey, o sea, ¿cuántos hombres no han hecho canciones de despecho y peores? O sea, creo que tenemos el ejemplo hasta de la música mexicana de banda. Básicamente, el 90% de sus canciones de ese género son de despecho. Sí, y de hecho ella misma ha defendido en entrevistas y ha dicho que a ella se le critica mucho más por escribir de sus exnovios que a Bruno Mars, Ed Sheeran u otros artistas que hacen lo mismo. Bueno, ella obviamente los comparó con personas de Estados Unidos porque no conoce el regional mexicano, ¿verdad? Pero sí, o sea, precisamente siempre se ha hablado más, comparándola un poco con el caso de Britney. Creo que a Taylor se le ha juzgado más porque ella no ha mantenido esta, entre comillas, imagen inocente o rompió con esta imagen inocente que tenía al empezar con relaciones desde muy chica, ¿no? Y eran relaciones pues abiertamente, ¿no? Y como todos, todas y todos en la adolescencia o en nuestra juventud que empezamos a tener un novio y otro y experimentar y vivir nuestras vidas, bueno, pues ella hizo lo propio y a ella, pero la diferencia es que a ella se le empezó a juzgar más, ¿no? Y que siempre estaba en el ojo del huracán y que pues obviamente como la artista que es, quería hablar de sus sentimientos y de todo lo que sucedía en sus canciones, quería simplemente expresarse y se le empezó a juzgar y bueno, de hecho me encanta porque en una de sus canciones, creo que es Black Space, dice como de, tengo una lista, una gran lista de examores y ellos te pueden decir que estoy loca, ¿no? Porque ella también se empezó a burlar de ese discurso que tenían de ella. Justo, o sea, creo que la música de Taylor habla sobre su catarsis de ella, o sea, hablar de sus sentimientos para ella a través de su música, pues es lo que le ha valido su plataforma, porque es algo con lo que tú te puedes identificar, es algo con lo que cualquiera se identifica, porque todos nos han roto el corazón, todos hemos andado con un vato o una morra o un amorre, lo que sea, que nos ha ilusionado y después nos ha mandado muy lejos. Creo que son cosas con las que puedes estar muy en contacto y creo que de ahí viene la popularidad de Taylor y también como menciona Bere, ella se ha reapropiado de este discurso de la ex psicótica y de la víbora, porque recordemos que también fue llamada víbora en una época por Kim Kardashian y Kanye West, y ella se reapropió de esto, lo volvió como parte de su marca y le valió millones. O sea, creo que Taylor Swift es una de las artistas más importantes de nuestra generación, porque es bien cierto algo que estuve viendo sobre ella en una especie de mini documental reportaje, que lo que hace Taylor Swift marca tendencia para los artistas de nuestra generación, o sea, para artistas jóvenes. Por eso es llamada la industria, ¿no? O algo así, la industria musical. Sí, es que este problema en general tiene más que ver con el periodismo, porque como estaban mencionando, estas preguntas o este discurso no solo lo crearon los fans, quienes están haciendo estas réplicas y esta insistencia en los titulares o en las preguntas sexistas, siguen siendo ciertos periodistas que se encargan a lo mejor de espectáculos o de hacer como la nota tendenciosa, pero eso ha desprestigiado y desfavorecido, por supuesto, a Taylor Swift. O bueno, pretenden desfavorecerla. Afortunadamente ya se apropia del discurso, se está reapropiando así como de sus propios álbums. Y también el punto de hablar de ella en este episodio es que en noviembre relanzó su álbum Red y como parte de la promoción se estrenó también como directora del corto documental de su canción All Too Well, que de hecho nosotros hemos comentado mucho en nuestros mensajes porque pues siempre estamos hablando y claro, es una canción triste que por supuesto habla de una relación porque estamos hablando de que
ella pues hace también de esto, de su dolor, su arte, porque pues es una artista, por supuesto, ¿no? Y habla de dos personas que pues tienen una diferencia de edad abismal, por supuesto, con ciertas desventajas que se van planteando al tener una diferencia. Y la cantante nos regaló como me parece, ¿no? Una expresión de lo que se viven las relaciones con ciertos abusos, porque lo expresa muy bien, o sea, cuando vives algo y a lo mejor y lo puedes expresar a través, bueno, ella utiliza el corto y su canción, es muy importante, porque refleja mucho de las violencias y muchas mujeres que a lo mejor, y me incluyo, yo no soy fan de Taylor Swift y, no, y desconozco mucho de su música, nos sentimos identificadas o pudimos ver ciertas cosas que sí te hacen admirarla, ¿no? Cómo pudo usar esta canción para expresar tanto. De hecho, creo que la historia de este relanzamiento de Red, que Red es mi álbum favorito de Taylor Swift, hay que aclararlo. Todes. Es como también un parteaguas en su carrera. Por ejemplo, mencionar esta canción All Too Well, pues híjole, es una historia muy larga desde hace años porque la canción originalmente tenía esta duración, 10 minutos, pero su disquera en ese momento no la había dejado lanzarla. Entonces, ella está aprovechando estos momentos en los que está regrabando sus álbumes viejos, porque pues también que esté regrabando álbumes viejos tiene que ver con la violencia machista que se ejerció sobre ella. Scooter Brown, eres una basura igual que el papá de Britney Spears, por cierto. Ella está añadiendo canciones que en ese momento quería agregar a Red, pero por alguna circunstancia no pudo, pero All Too Well es como un estandarte porque esa canción era una canción pues más larga de los 4 minutos que me parece dura la canción que se incluyó en en el álbum original, pero pues la disquera no lo permitió y justo lanza esta versión de 10 minutos que podría considerarse la versión original y he visto muchísimas críticas de los rockeros sudorosos sobre de, ay, Taylor Swift no ha hecho nada porque mis artistas también podrían hacerlo. Pero el problema es que Taylor Swift pudo posicionar una canción de 10 minutos en el primer lugar de las listas de popularidad de Spotify y iTunes. Y creo que el problema de estas personas no es que sea una canción de 10 minutos, sino que lo hizo Taylor Swift. Bueno, creo que antes hay que dar contexto porque obviamente las y les Swifties saben por qué Taylor está regrabando sus discos, pero para los que no, bueno, ella cuando era una joven e inocente cantante de country, firmó con una disquera llamada Big Machine Records y después de eso, en 2018, cuando firmó con Universal, pues el dueño de esta disquera vendió la disquera y los 6 primeros discos de Taylor. Entonces ella no tenía derechos sobre esos discos, se las vendió precisamente a Scooter Brown, a esa excelente persona que todos odiamos. Y después de eso, bueno, este señor volvió a vender los derechos de Taylor, pero sigue ganando dinero de esos discos. Y pues ella dijo así como de, a mí no me van a hacer esto, así que para que pierdan valor esos discos, decidió regrabar con otras versiones. Y bueno, está haciendo todo un éxito porque además está vendiendo este discurso que es muy padre, de que está luchando contra la industria y que no solo es ella, porque también está incluyendo a sus fans. Eso fue así un súper resumen de todo el contexto para que no se sientan perdidos los que no saben la historia. Sí, de hecho es súper interesante porque, por ejemplo, yo me considero una rockera, no sudorosa, pero sí muy rockera y no Acepta conocía que no la te bañas, música. Tania, ¿no es cierto? Sí, pues es que el home office, ¿no? Ya acá entre nos, pero ya en realidad yo no escuchaba Taylor Swift y la comencé a escuchar a partir de estos relanzamientos porque evidentemente también llega en un momento en donde ya también somos más atentos a las redes sociales, conocemos un poco más o tenemos un poco de, sí, mayor apertura y empezamos a ver esto. Incluso algo que hace ahora como en este estreno del corto documental, habla mucho también de su capacidad como artista, como creadora y narradora, porque no solo lo hace a través de la música, también usar pues algo de cine también para expresar es súper importante. Y bueno, no vamos a lo mejor a abundar tanto en eso porque ustedes tienen que ver el video si no lo han visto, que es súper, súper bueno, pero habla, o sea, sí, les mencioné hace rato, ¿no? Es una pareja y una diferencia de edad que de hecho impacta mucho, que se ve como una niña, la actriz que interpreta a este personaje y el otro, pues sí, claro, un señor, ¿no? Andando con ella. Y hay es como muy evidente el abuso narcisista, hay mucha luz de gas dentro de esta relación, en donde, o sea, se ve como en el espacio íntimo, todo está bien, todo es perfecto, pero cuando entran al lugar público con amigos o con familiares, todo se vuelve un desorden, ¿no? Ella lo puede reclamar y cuando lo reclama él como que intenta alejarla o hacerla sentir culpable o como si no, pues sí, haciendo esta luz de gas, esta manipulación contra ella, ¿no? Y a grandes rasgos de eso va, que no es nada fácil,
expresarlo y por supuesto decirlo de esta manera, ¿no? Y Taylor lo logra a través de su video y su música. Sí, es impresionante. Y justo como lo mencionaba Bere, está haciendo este relanzamiento por lo sucedido con Scooter Braun, que se volvió como el que tenía los derechos de sus masters. Esto quiere decir las versiones originales de las canciones de Taylor, que es de donde salen, pues, obviamente las copias, pero había un vacío legal en su contrato que ella aprovechó, que era que ella podía grabar esas canciones otra vez después de cierto tiempo y en vez de comprar los derechos de esos masters, lo que hizo es pues regrabar las canciones. En este momento ya regrabó pues los álbumes de Fearless y Red. Falta que grabe Speak Now, 1989 y Reputation, que pues prometió que iba a grabar todos, iba a regrabar todos esos álbumes después de cierto tiempo, porque también la cláusula decía que podría hacerlo después de cierto tiempo. Y pues el caso con Scooter Braun es que ha sido una persona abusiva, no nada más con Taylor Swift, pero pues el caso de Taylor Swift ha sido como el más mediático. Hay que recordar que Scooter Braun también estuvo involucrado en la carrera de Carly Rae Jepsen, que cuando Carly Rae Jepsen deja de tener como este éxito que tuvo con Call Me Maybe, Scooter Braun la empieza a apartar y se supone que él había firmado un contrato con ella para cierta cantidad de álbumes, pero la fue relegando a tal grado de que fue su asistente la que terminó de grabar creo que 2 álbumes más con Carly Rae Jepsen. No sé si ya terminó su contrato, pero pues él fue el que fue sacándola del mapa. En el caso de Taylor Swift, que es más sonado, pues se sabe que él ha ejercido como ciertas controversias sobre ella y pues también tiene una empresa de management y 3 de sus artistas han sido como muy cruciales en todo este caso porque han sido personas que han ejercido cierta violencia hacia Taylor Swift. Pues ya sabemos que Justin Bieber nunca fue como la gran persona con Taylor Swift, sobre todo por su relación con Selena Gómez, y él estuvo involucrado en muchas polémicas hacia Taylor Swift, lanzando comentarios pues hirientes hacia la cantante. Luego está Kanye West, que también está en esta empresa de management, que ha lanzado pues múltiples críticas hacia Taylor Swift, la ha atacado públicamente junto a su ex esposa Kim Kardashian, incluso la ridiculizó en una de sus canciones. Y luego está una de mis ex, bueno, no diría que es ex cantante favorite, Demi Lovato, que también ha lanzado críticas hacia Taylor Swift que realmente pues no tiene nada que ver. Recuerdo una vez que la atacó por apoyar con dinero a Kesha y pues Demi Lovato se metió, no tenía nada que hacer, ella estaba aburrida, entonces dijo, hoy voy a atacar a Taylor Swift porque el patrón Scooter Braun me lo dijo, y la llamó hipócrita porque nada más, entre comillas, estaba apoyando a Kesha con pues creo que $500,000 para que pudiera terminar su contrato, cuando Kesha pues necesitaba esa cantidad de dinero para poder finiquitar su contrato con uno de sus productores que había abusado sexualmente de ella. Entonces pues Demi Lovato la atacó sin razón alguna, nada más porque ayudó a Kesha. Yo quiero una amiga que me preste $500,000 nada más porque sí. No, no es cierto. Lo de Kesha no es nada más porque sí, sí también fue un caso muy fuerte, pero pues así es, como dice Arad, Taylor ha estado involucrada mediáticamente porque ha sido fuertemente criticada no solo por estos artistas que menciona y la verdad es que es muy lamentable que tanto Demi Lovato como Kim Kardashian, que apoyaba a su ex esposo, pues hayan entrado en este juego, ¿no? Pero ya entrando un poco también a All Too Well, que bueno, Tania lo ha mencionado, esta relación, porque qué fuerte, ¿no? Esto es basado en hechos reales, amigos, amigas, amigues, porque aquí Taylor cuenta su relación con nuestro queridísimo actor especializado en engañar a menores de edad, bueno, no a menores de edad, a jóvenes, tanto en Spider-Man como en la vida real, a Jake Gyllenhaal. Siempre pronuncio mal su apellido, la verdad no me interesa pronunciarlo bien, es guapísimo, pero no se baña, así que no importa. Y mira, bueno, y aunque no se bañe es malo. Mira, no sé, como que yo también ando con ganas de andarle escribiendo una canción de 10 minutos, la neta. Pero necesito la experiencia primero. Obvio, Jake, llámame. Si estás interesado, mira, yo también tengo 26 como tus novias actuales, así que no, no es cierto. Ya volviendo al punto, bueno, todo comenzó porque cuando Taylor tenía 20 años, empezó una relación con Jake, que él tenía en ese entonces 29, y pues todos lo sabemos, ¿no? Aunque Taylor ya no era menor de edad, obviamente, en estas relaciones con gran diferencia de años siempre hay abuso de poder, o generalmente siempre hay abuso de poder.
poder. Y bueno, obviamente había muchas violencias, como mencionó Tania, mucho gaslighting. Y pues nada, Taylor era muy vulnerable, él se portó horrible. Y bueno, si han escuchado la canción, sabrán por qué. Si no, les recomiendo que lo hagan, pero realmente fue una experiencia muy difícil para Taylor. Sí, solo duraron 3 meses, pero, o sea, todos hemos tenido relaciones cortas, que yo siempre he dicho que el tiempo no es lo que importa, y tal vez sí es porque soy igual de intensa que Taylor y por eso la amo, pero el tiempo no es lo que importa, sino cómo te marca esa persona. Y Jake, pues, tuvo tanta violencia psicológica con ella que le terminó destruyendo, llegó a un lugar muy oscuro Taylor, y neta, creo que la manera de sacar todo esto, de hacer catarsis, fue pues hacer su obra, que ahora pues volvió a relanzar y se volvieron a abrir ciertas heridas, porque ya saben cómo son las Swifties, que no han dejado de recordarle a Jake que no le regresó su bufanda. Mira, se volvieron a abrir ciertas heridas, pero para las Swifties, lo único que se Sí. abrió para Taylor Swift fue otra cuenta de banco. Exactamente, Es que eso porque es ella bien importante. feliz con su nueva relación. Perdón, Tania. Porque a través de esta grabación de los álbums, también se ha visto que ha tenido un incremento también ya en suscripciones o en escuchas, y ha sido mucho más que los álbums viejos, ¿no? Que ustedes han mencionado. Entonces, eso es muy bueno. Volvemos a hablar de que esto que ya ha creado ha sido por el ruido que hicieron las, ¿no? Swifties, que son las fans de Taylor Swift, perdón por no conocerlas, pero aquí andamos también apenas pues encontrando nueva música, ¿no? Digo, por eso les decía, me incluyo en estas personas que no conocíamos la valiosa música de Taylor Swift, y precisamente por eso también mencionábamos como pues parte de estas violencias, hablando de este Día Internacional, la invisibilización, ¿no? Así como ella, también hay otras personas que pues es icónico, y es un tema que nos va a causar mucho debate porque no nada más para nosotros, creo que para el público en general, pero lo que pasa con el borrado de mujeres, ¿no? O con la invisibilización. Y con esto yo quiero entrar al otro tema, que es el aniversario de Harry Potter. En el aniversario, el 20 aniversario de la película de La Piedra Filosofal, HBO, que es la plataforma donde se alojan estas películas, decidió hacer una reunión con el elenco y, bueno, parte obviamente de los creadores. Pero justo en los creadores, no solo las películas, pues no incluyen a la escritora, a J.K. Rowling. Y esto, pues sí, ha causado también mucho ruido, porque no existiría la obra sin ella y no ha sido incluida. Y ustedes recordarán que en 2019 ella lanzó un tweet muy, pues, tendencioso y un poco fuerte hacia la comunidad trans, o por lo menos así se empezó a tomar como transfóbico. Arad quiere hablar. Pero es algo, sí fue algo muy fuerte lo que ella declara, y a través de eso, pues por supuesto, no solo los fans, sino público en general, trató de hacer como esto de la cultura de la cancelación y dejar o de consumir la obra, o de incluir a J.K. Rowling en este tipo de eventos o cosas relacionadas con Harry Potter. Bueno, es que realmente no nada más fue este tweet que fue pues desafortunado, también han sido acciones de la autora. Recordemos que también tiene un libro que no sé cómo se llama y la verdad tampoco me interesa saberlo, en el que el villano es un hombre transexual. Entonces, creo que ahí vemos también cierta tendencia de ella, y además ha apoyado abiertamente a organizaciones transfóbicas. Entonces, pues no es nada más con lo que dice, también son sus acciones. No hay nada más que agregar. Coto. Sí, la verdad es que todo este discurso y las acciones que ha hecho J.K. Rowling han sido bastante polémicas, y no, o sea, no vamos a defender, o bueno, en mi caso, yo no defiendo lo que ha hecho J.K. porque pues está atacando a una comunidad que también es vulnerable. Sin embargo, es cierto que su borrado ha sido mucho más fácil que el de otros autores, ¿no? Por ejemplo, no sé, cualquier autor que se les venga a la mente que haya sido acusado de alguna violencia. Juan José Arreola, por ejemplo. Exacto, Tania Nadie lo ha tiene dejado de conocimiento. leer, o sea, yo creo que sigue todavía incluido en las lecturas, y claro, yo no fui a negar que es un gran escritor, a mí me gusta mucho, pero es muy difícil también como tomar partido al respecto, porque hay escritoras que lo han denunciado, hay una de ellas que de hecho hizo un libro para denunciar estas violencias, y sin embargo, sabiendo esta historia, se sigue leyendo y se sigue difundiendo su obra pues en las universidades, ¿no? En círculos académicos. Esto, o sea, la
cultura de la cancelación, claro que es un tema de debate, pero aquí el punto del borrado de mujeres y a lo que nos referimos es que si bien no estamos juzgando a la persona por, sí, parte de sus acciones, si son malas o buenas y como todo esto, sino como es muy fácil, por ejemplo, con J.K. Rowling, no la invitamos, no hacemos esto, o sea, todo lo que hizo ella, que es un trabajo que también no vamos a decir como, sí, admirable, pero pues en una industria tan sexista como también es el mundo editorial, también ella se tuvo que labrar un camino diferente, ¿no? Diferente al que han tenido otros escritores y con diferentes accesos, ¿no? Porque pues por supuesto ella tuvo incluso que poner su apellido que de una manera para que sus libros fueran reconocidos, no principalmente como que son escritos de una mujer, porque si no, pues, ¿cómo ves una obra de ciencia ficción escrita por una mujer? Igual tal vez no hubiera sido tomada tan en cuenta, ¿no? O sea, ella se arriesgó a diferentes cosas, que creo que es algo que tampoco hay que demeritar, y el hecho de que a ella se le sea borrada por una acción, a mí sí me parece un poco preocupante, porque es como un retraso para las acciones que han tenido muchas mujeres que todavía siguen buscando un camino dentro de la literatura u otra industria como la que estamos hablando con Taylor Swift, ¿no? La musical. No por las acciones que haya hecho J.K. Rowling, sino porque sí es muy fácil cuando eres mujer que se te sea borrado o se te sea cancelado, ¿no? Es que además creo que es muy fácil, o sea, bueno, más bien a las mujeres se nos exige que ya estemos deconstruidas, que ya seamos aliadas, que ya estemos, o sea, pero se nos exige demasiado. Y yo entiendo, ¿no? Que está atacando a una comunidad que también es vulnerable, que también ha sido borrada, que también pues no tiene los mismos derechos que todos, que todas y que todes. Yo lo entiendo perfectamente, sí. Pero es cierto que todos estamos, todas, todos y todos estamos creciendo constantemente, ¿no? Que estamos aprendiendo, que pues obviamente ella... Recuerdo que, no sé si fue en el tweet o en el ensayo que escribió, que dice que pues tiene miedo, ¿no? De que existan hombres cisgénero, no me gusta esa palabra, pero bueno, me referiré así, que existan hombres cisgénero que digan que se sienten mujeres, que son mujeres trans, pues para abusar, ¿no? Y esto es un tema muy polémico porque obviamente es como señalar y decir como de, ¿sabes qué? Todos los hombres van a hacer eso, todas las mujeres trans están, sí, mintiendo sobre su identidad, y obviamente no es así, obviamente es un tema súper delicado y no está bien que diga eso, y no está bien tampoco que piense eso, pero, o sea, tampoco siento que puedes juzgarla de esa manera porque todos estamos aprendiendo, todas y todes, insisto, o sea, yo la verdad es que pues obviamente no pertenezco a la comunidad y constantemente estoy aprendiendo pues de todo lo que sucede alrededor. Es que son justo las palabras que elige y cómo las usa y sobre todo la plataforma que tiene para decirlas. Yo tengo agregada a alguien en Facebook que constantemente está haciendo como comentarios transfóbicos y digo, yo no soy trans, pero soy parte de la comunidad LGBT Pues y bórrala, ¿cierto? de hecho la dejé de seguir. No, o sea, era incómodo ver sus comentarios y es que es eso, o sea, no necesitas publicarlo en una plataforma para que el mensaje pues sea reproducido, porque justo hablando de eso, sobre esta idea de que las mujeres trans son hombres que están buscando esa posición para abusar de mujeres, pues es totalmente falso. O sea, las estadísticas de mujeres trans que han abusado de alguien son mínimas, o sea, no significa que no existan, pero son mínimas a comparación de la violencia que ejercen los hombres heteros cisgénero que existen por el mundo. Pues es lamentable porque también da como esta idea de que tienes que pasar sobre una lucha para que tu lucha sea válida, cuando pues obviamente existe la separación de movimientos y no porque existe esta lucha, en este caso la lucha por los derechos de las personas trans o de la comunidad LGBT, no significa que una mujer feminista o que esté dentro del movimiento tenga que pasar sobre los derechos de otros y viceversa, que es algo que he visto muy común lamentablemente. Sobre todo recuerdo el caso de Elliot Page cuando él decidió transicionar, cómo veía los ataques de colectivas feministas hacia Elliot Page por tomar esta decisión, y es algo que a mí también me sorprende bastante cómo radicalizan esta forma y estos movimientos y los convierten en discursos de odio, porque también pasa mucho con la comunidad bisexual. Las mujeres, las feministas que también son lesbianas, invisibilizan demasiado a las mujeres bisexuales, y yo he tenido la oportunidad de conversar con chicas bisexuales que me dicen que no se sienten cómodas con ciertas colectivas feministas por lo mismo de que
estos colectivos lésbicos radicales, no sé si se llaman así, las invisibilizan porque dicen que pues no deberían estar con un hombre. O sea, si ya tomaron, entre comillas, tomaron la decisión de ser bisexuales, ¿por qué estar con un hombre? Ok, Yara, y aquí estoy en desacuerdo contigo, porque, o sea, yo te entiendo, te conozco y sé que no te refieres como a todos los colectivos, pero creo que es parte de esto, de estas enunciaciones o cómo las articulamos, ¿no? Porque al pluralizar, que a lo mejor eso es lo que hace J.K. Rowling, como poner así todas las personas trans y hablar esto en los ensayos o en todo lo que ha publicado, que pues han sido como causas de, pues, de discriminación y que además al ser, bueno, en el caso de ella, ¿no? Es una influencer prácticamente, ¿no? Porque pues ya de ser la escritora, al pasar ya al lado mediático y estar en redes sociales, pues también ya te conviertes en, pues, en un influencer, ¿no? Y en una persona tan importante, pues sí tiene mayor peso y ese es el problema con ella, ¿no? Pero bueno, yo por eso decía, contigo estoy en desacuerdo de que hables así, por ejemplo, de otras colectivas o sobre el feminismo en general, por eso, porque suena como a generalizar cuando, cuando pues no, la verdad no de todos lados, ¿no? Y es que a lo mejor ese es el riesgo, ¿no? Cuando hablamos de ciertos grupos vulnerables. O sea, creo que muchas veces podemos o confundir o llegamos a generalizar cuando hablamos y no vamos por ahí, ¿no? O sea, sí, yo no generalizo, porque pues gracias a ti, a Tania y a otras mujeres, pues he tenido como cierto acercamiento a sus luchas y pues también en esta deconstrucción que todos deberíamos realizar en todos los movimientos, he tenido la oportunidad de informarme y de leer a grandes autoras, pero a lo que voy es que es un pensamiento que desafortunadamente se ha ido pues propagando, ha ido creciendo, de ahí también lo importante que mencionas tú es que cuando tienes una plataforma debes de ser cuidadoso con lo que dices y con lo que haces, porque muchas veces por una mínima cosa que alguien diga mal, tachan a todo un colectivo o a todo un movimiento, porque lamentablemente esas personas son las caras de... Entonces, creo que esa es también la importancia de la influencia que ejercemos. Justo ahorita que mencionábamos todas estas violencias, cuando estaba investigando para el tema, me encontré que en Guadalajara, en menos de un mes, ha habido ataques a la comunidad trans, a mujeres trans para ser exactos. Uno de ellos fue a una sexoservidora que fue atacada con ácido y en un hospital se negaron a atenderla porque el hospital era de índole religiosa. Entonces, pues ahí estamos viendo otro tipo de violencias. Y el otro fue la semana pasada, el sábado pasado, a una mujer trans que estuvo con una amiga en un bazar y se negaron a atenderla porque justo este bazar está hecho por una colectiva feminista de Guadalajara y se negaron a atenderla porque supuestamente, no sabemos claramente, ella tenía pene. Entonces, pues ella no podía estar ahí según las palabras de las organizadoras de este bazar e incluso fue amenazada con un bate. Claro, y estos actos de discriminación son claramente orientados por ciertos discursos, ¿no? Discursos transfóbicos, en el caso que estás mencionando, o de otra índole. Y por eso hablamos que sí, es un caso mediático y es parte de la industria. O sea, el caso de éxito que hablemos en específico de Taylor Swift y cómo se ha reapropiado y todo lo que se habla en el espacio público es muy interesante, pero también hay que tomar en cuenta que es una gran violencia que se ejerce en los medios al hablar despectivamente de ciertas mujeres, al hacer preguntas muy tendenciosas, ¿no? Como obviamente en un hombre artista no se le preguntaría acerca de su paternidad o no sería como el tema principal o si está usando ropa ajustada, no sería ni siquiera tema y el crear ciertos discursos cuando se trata de mujeres o de casos, por ejemplo, de grupos vulnerables, siempre desfavorecen, ¿no? Y eso es muy parte de nuestra industria, de la industria periodística y que es algo que también pues debemos orientarnos a cambiarlo. Justo eso lo podríamos hasta relacionar con nuestros programas anteriores sobre Britney Spears. Como mencionábamos lo que pasó cuando Britney Spears hablaba sobre su vida íntima, ¿no? O sea, cómo se le juzgó a ella cuando se supo que ya no era virgen, pero cómo se le juzgó a Justin Timberlake cuando él reveló que él fue la primera vez de Britney Spears. O sea, ahí podemos ver los dos lados de la balanza, ¿no? Porque en el caso de Justin Timberlake, pues lo estaban endiosando, lo estaban glorificando, pero a Britney Spears, pues ya la estaban tachando de mil y unas cosas. O sea, creo que es como parte de esta lucha de todos los días de dejar de normalizar ciertas actitudes y muchas veces creo que hay una como crítica hacia nuestra generación de que todo nos molesta o que a todo lo vemos mal, pero no es cierto. Creo que simplemente es que nosotros ya no aceptamos o ya no vemos el mundo de la forma en la que pues la gente estaba acostumbrada a verlo antes y hemos dejado de normalizar violencias. Claro, ahora por el lado de la cancelación, lo cierto es que sea como sea
que inviten o no a J.K., ella va a seguir ganando dinero de Harry Potter. Ahorita en el reestreno que hubo en Cinépolis, ella tuvo dinero de ese reestreno, del todo el aniversario y todo lo que está ocurriendo de Harry Potter, ella va a seguir teniendo dinero. Pero a mí lo que se me hace hipócrita, y es un tema que toqué en mi tesis, es como, por ejemplo, como Chris Brown en su momento fue cancelado porque agredió físicamente a Rihanna, pero sigue siendo uno de los artistas más escuchados en Spotify. O, por ejemplo, ahora Justin Bieber, que va a venir a México, que cuando pasó todo lo de Selena, también fue súper cancelado, y bueno, también fue cancelado porque es súper compa de Chris Brown. Y ahora, güey, todos quieren comprar sus boletos, que aparte están carísimos. ¿Por qué? Pero bueno, el punto es ese, ¿no? O sea, ¿cómo es este doble discurso de sí hay que cancelarlo, pero después hay que comprar sus boletos de 20,000 pesos? Estoy exagerando, la verdad, no sé ni cuántos sean, pero sé que cuestan caros. O lo que sea, ¿no? Y como con JK empezaron a quemar sus libros, empezaron a decir que era de un autor anónimo, que ya no reconocían su autoridad y no sé qué. Yo entiendo porque yo también como feminista, pues obviamente sigo mis luchas y cancelo a ciertos actores, actrices o cantantes, pero la verdad es que creo que también de repente somos muy hipócritas cuando nos conviene. Sí, de hecho sí, pero sabes que también creo que aquí hay algo súper importante y es el por qué ella es mujer. Si bien va a tener dinero y no se le afectaría económicamente, y que eso pues, está bien por ella, ¿no? Cada quien, pues es su lucha y es su libro, es su historia, pues son sus personajes, ¿no? Pero aquí el problema es que la cancelación es algo social, ¿no? Tú mencionabas, ¿no? Por ejemplo, los otros artistas que también han sido cancelados o incluso a artistas que hemos querido cancelar y que ya están muertos, no se les afecta en nada, pero creo que la cultura de la cancelación tiene mucho más que ver con algo social. Y siendo mujeres, por eso hablamos de este borrado de mujeres, es que si bien para cada una, pues hay mujeres que han dejado huella, ¿no? Y no me refiero solo a ellas, sino incluso en el periodismo, cómo se empieza a escribir y empiezan a legitimar voces. O sea, no era tan importante lo que se escribía o las producciones literarias, sino que hubiera mujeres dentro de la escritura, ¿no? Entonces se empieza ya ahora pues, a difundir más, ya no hay como tanto problema con que haya mujeres escritoras o mujeres periodistas o más mujeres con, pues que tengan pues alguna pluma, ¿no? No hay problema con eso ahora, con legitimidad, pero el cancelar este tipo de cosas y con esa facilidad es como dar un paso atrás, ¿no? Y no solo por ella, o sea, ella es porque es el tema también del momento, es cierto, pero creo que con la mayoría de las mujeres, ¿no? Porque es muy diferente, es algo social y no es por afectarla económicamente, porque ni siquiera está afectando, y no creo que nos esté escuchando, ¿no? Y nosotros que la estamos defendiendo, chale. No, no es cierto. Creo que aquí, como lo mencioné en mi tesis, que algún día acabaré, no es cierto, ya está terminada. Pero bueno, el punto es que lo importante es saber que somos seres complejos. Es como, bueno, en algún punto de mi tesis mencioné, por ejemplo, a John Lennon, ¿no? John Lennon fue un hombre violento, sí, pero también era un genio. Y acá podemos decir, J.K. Rowling, sí, es una persona transfóbica, pero también es una gran escritora. Entonces, y estas dos dualidades pueden existir, y es un discurso que también hubo cuando se murió el basquetbolista súper importante, no me acuerdo su nombre, pero bueno, era un basquetbolista que también fue acusado de violación, y este discurso lo dijo una actriz que decía que este basquetbolista fue un violador, pero también era una estrella. Y es cierto, y esas dos dualidades pueden existir. Y de esta manera también podemos separar al autor de la obra sin dejar de mencionar esta cualidad que tiene, ¿no? Kobe Bryant, ¿no era? Exactamente él, perdón, soy súper mala para los nombres. Ay, no te preocupes, aquí estamos. Mira, no sé, creo que también tocar un tema con pinzas importante, que es la denuncia en redes sociales. Justo mi tema es sobre las redes sociales, mi tema de tesis, que tampoco he terminado. Pero saludos, Páramo. Te queremos mucho, Paramito. Pero hay un capítulo de un libro que estoy leyendo para esta tesis en el que se menciona que es importante tomar estas denuncias con pinzas porque no sabemos hasta qué punto pueden llegar. Estaba leyendo justo el caso de un músico que se suicidó porque lo habían acusado de violación y pues más que dijeran que todo esto lo validaba, era la idea de que pues este músico en cuestión sufría diferentes padecimientos mentales, entre ellos pues tenía un problema con la depresión que solamente fue agravado por los mensajes de odio que estuvo recibiendo por pues también las personas que lo atacaron. Entonces creo que sí, como lo mencionamos, las plataformas digitales son un arma de doble filo porque muchas veces no sabemos
qué está pasando, si es real o no. Y no quiero decir que con esto deje de ser válida una denuncia, pero pues también hay que hablarlo desde el punto de vista jurídico. Era también lo que mencionábamos con J.K. Rowling, que uno de los actores estaba involucrado supuestamente en el caso de Epstein, pero justo también lo que leí cuando pasó algo con Epstein es que pues claramente conocía a un montón de personas, y decir que todas las personas que estaban en su lista de contactos estaban involucrados con su red, pues es decir como que, no sé, podríamos decir que mañana mi vecino patea una bolita y yo estoy en su lista de contactos y por eso ya también soy un pateador de bolitas profesional. Creo que es importante ver como todos los matices de estas historias. Exacto, hay que entender que son temas complejos, no por eso vamos a dejar de creer a las víctimas, pero sí, justo, nosotros no somos quienes para juzgar y pues hay que, como dice Arad, tocar este tema con pincitas, pero siguiendo con el tema de Harry Potter, por ejemplo, Gary Oldman, que interpreta a Sirius Black, él sí tiene una denuncia por su ex esposa desde 2001, en donde dice que la agredió físicamente, o sea, que agarró uno de estos teléfonos súper pesados y le pegó en la cara, y él está denunciado y no ha sido cancelado realmente. Entonces, y creo que hasta está invitado al especial, si no es que o sea, alguien me puede desmentir, pero creo que hasta está invitado al especial y todo. Entonces, o sea, si vamos a ser parejos, entonces, bueno, no quiten al señor que interpretaba a Voldemort, que es el que está relacionado con el caso de Epstein, pero sí a Gary Oldman. O sea, si van a quitar a J.K. Rowling, quiten a Gary Oldman también y listo, porque Sí. hay que ser parejos. Es que es eso, es como cancelación solo para mujeres. Y digo, claro, es muy fuerte como dices, el mensaje. No solo fue el mensaje. Yo no sabía de esto que comentas, pero bueno, que también ya pues ha apoyado a organizaciones transfóbicas, que es algo súper fuerte, digo, y sí, pero también es como, bueno, si bien las palabras van construyendo y difundidas, y la manera en que las articulamos, pues tienen como pues, otra connotación, ¿no? Que eso es algo que se le critica y se le juzga a ella. Nos lleva a pensar un poco como si la cancelación es solo para las mujeres, porque tenemos estos dos personajes, si bien hay uno que tenemos que investigar un poco más, ¿no? Y como dice Arad, no solo es una información sin contexto, o sea, solo está en la lista, hay que saber bien si sí ejerció esta violencia o no, si, o sea, hay muchas cosas que hay que investigar, sí, pero bueno, basándonos en esto, pues hay dos personajes involucrados en violencias que no están siendo cancelados y que sí, según los rumores, están invitados a este aniversario. Y también yo vi que mencionaban mucho en redes sociales, ¿no? Como, pues la obra no llegó por arte de magia. Esta obra no llegó por arte de magia y J.K. Rowling no está siendo invitada, sino también, bueno, ok, no seas hipócrita, pero entonces no hagas un aniversario. Digo, sí es importante, pero bueno, no es su historia, son sus personajes, ¿no? O sea, creo que, pues vamos, ¿no? A lo mejor y sí está chido y todos reconocemos la historia más por los actores, para quienes solo vimos las películas, pero pues no hay que hacer más, ¿no? Y yo sé, ¿no? O sea, el escribir un mensaje y articular las palabras o difundirlas como las hizo J.K. Rowling es, pues sí, motiva algo más, ¿no? Porque puede detonar ciertas violencias, pero ya, o sea. Aquí solamente voy a dar un pequeño rant que no tiene nada que ver. ¿Para qué contratas HBO Max para ver Harry Potter cuando la puedes ver gratis en TNT cualquier día de la semana? No entiendo. Exacto. TNT son los patrocinadores número 1 de Harry Potter y si no también está Cuevana, amigos. Aquí apoyamos la piratería. Y yo insisto, yo sigo en mi tema, porque qué padre la piratería. Yo nada más que, bueno, hay que hablar, el aniversario es de HBO, por eso tenemos que hablar de HBO Max, ¿no? O sea, la invisibilización, que esto es lo que estaría ocurriendo, se consideraría como una práctica, un mecanismo cultural que permite omitir la presencia de alguien, ¿no? Puede ser la presencia de, sí, un grupo vulnerable, pero aquí estamos hablando de mujeres, ¿no? Y entonces el borrado de mujeres sería lo mismo. Perdón por la insistencia, pero creo que es importante entenderlo. Sí, justo es un tema importante porque como han mencionado muchas mujeres en Twitter, y creo que la misma Joan lo dijo, que se sigue, o sea, ya no está esta quema de brujas, pero sigue existiendo esta quema mediática, ¿no? Lo vimos con Taylor y lo estamos viendo acá un poco con Joan, porque sí, es cierto, ¿no? O sea, es como la están metiendo a ella a la hoguera, pero insisto, no están metiendo, por ejemplo, a Gary Oldman, porque bueno, al otro actor no lo podemos meter porque inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero, y digo, no hay una denuncia como tal de una víctima en sí, sino solo es, como dice Arad, que estaban los contactos. E insisto, ¿no? O sea, como dice Tania, pudieron haber no hecho un aniversario, ¿sabes qué? Sí, Harry Potter fue importante para nuestra generación, pero bueno, o sea, está esta polémica, no lo sé, creo que se podría haber hecho diferente. Y bueno, o sea, lo que menciona Tania, que es muy importante,
importante y pues creo que es el eje de este podcast, es la invisibilización que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia, porque no es nuevo, o sea, es un fenómeno que ha ocurrido a lo largo de los años. Hemos visto, por ejemplo, en el siglo pasado era muy frecuente con mujeres científicas que por alguna razón trabajaban, no sé, con sus esposos, al que le daban el reconocimiento por el descubrimiento de la mujer era al esposo. O sea, había casos de matemáticas, mujeres que hicieron grandes descubrimientos en campos nuclear, de tecnología nuclear, en campos de la medicina, que pues sus obras o su trabajo no era reconocido por ellas mismas, era reconocido hacia sus parejas. O sea, por ejemplo, tenemos el caso de una matemática rusa, me parece, que hizo un descubrimiento importante y pues se lo atribuyeron a su esposo. O el descubrimiento de una mujer asiática en el campo de es que tiene un nombre bastante extraño, no lo recuerdo, es Sanlu Wu algo. Hizo un descubrimiento importante en el campo de la tecnología nuclear, pues estas cosas que te podrían matar potencialmente por lo tóxico que son. Ella hizo el descubrimiento y se lo atribuyeron a su esposo, que pues tampoco conozco su nombre porque es un nombre difícil de pronunciar, y a él de hecho le dieron un premio Nobel por el descubrimiento de ella. O sea, es algo que ha pasado durante años y lamentablemente sigue pasando hasta nuestra época. Algo que también veo positivo de nuestra época es que es más fácil hacer como este tipo de denuncias en redes sociales y es más fácil conocer la historia de las mujeres que están detrás de ciertas ramas o de ciertos campos. De hecho, justo en esta fecha, en el 25 de noviembre, ahora que estamos pues en este noviembre que estamos en contra de la violencia contra la mujer y pues muchas marcas y afortunadamente también sí hay proyectos interesantes que se suman a la lucha y pues todo se pinta de naranja, ¿no? Y digo, pues por eso es un día importante, ¿no? En una campaña, Wikipedia el año pasado sacó la Editatona, donde mujeres, creo que la editora que lo estaba promoviendo eran 16 días de activismo, tener las wikiclaves violeta y empezar a editar nombres, biografías, empezar a llenar un poquito más todos estos espacios que son de mujeres y que no, o sea, muchas veces, claro, hay personajes que son icónicos y que encuentras con mayor facilidad en internet, pero como estos que dices, es que ni siquiera me acuerdo el nombre y no es tu culpa, ¿no? O sea, que no sean tan conocidos, que no sean tan difundidos y que no tengan como tanto posicionamiento, es mucho del por qué no o que sean nombres asiáticos. O sea, no es por el difícil pronunciamiento de sus nombres, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con que no tienen un posicionamiento público y eso pues claro, es un proyecto también como de mujeres, pero empezar a editarnos, ¿no? O sea, sí sacar más perfiles, más biografías de mujeres, o sea, llenar estos espacios, ¿no? Porque existen, porque hay historia y se tiene que reescribir. Sí, de hecho, justamente en los últimos años se han estado escribiendo biografías de mujeres, biografías históricas de mujeres, porque no había, o sea, realmente su trabajo era muy poco reconocido, entonces, aunque hubieran hecho cosas importantes, pues no había una historia y ahorita, sí, no sé si se han dado cuenta, pero últimamente hay como muchos libros al respecto que recopilan la biografía de mujeres. De hecho, yo participé en uno, próximamente va a salir, cómprenlo. Pero es importante que justamente sepamos sus nombres y que sepamos qué es lo que hicieron. Y yo creo que con esto nos vamos con este mensaje, ¿no? Porque pues, vamos a hablar de miles de personajes, nos centramos en dos y es importante, volvemos a Taylor Swift porque Arad y Pérez son muy fans y porque sí es muy importante esto que está haciendo en este momento, ¿no? Yo creo que trae mucha luz a las cosas buenas que han cambiado, ¿no? O sea, hay mucho que hacer como esto, tenemos que seguir reeditando, reescribiendo historias que pues que no tienen un buen funcionamiento, ¿no? O que pues no están bien escritas. Eso sí tenemos que hacer. Hay mucho que hacer todavía en muchos términos, pero las cosas que sí se han hecho también hay que reconocerlas, ¿no? Como esto que pasa en la industria y que mujeres como ella y podemos o ustedes pueden pensar en sus artistas u otros personajes favoritos sí han hecho y pues son dignas de reconocimiento. Agradecemos hayan escuchado este episodio y les recuerdo nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Twitter y Facebook como @tupodcastdiver_bajo y a mí me encuentran como @Tania Juárez Mora. Jake, por favor, regrésale su fanda Taylor. Recuerden que los aliados no existen y yo soy Berenice Rosales. Pueden encontrarme en todas las redes como Berenice con Z. Yo soy Arad Sereno y ahí me encuentran en todas las redes sociales como MyLifeAsArad. Por todas las redes sociales me refiero a Twitter, Instagram y también en TikTok. Síganme porque mi sueño es volverme TikToker y poder dejar mi trabajo. ¿No es cierto? Sí, es cierto. Y díganle a Taylor que ya me urge el Blank Space Taylor version. A todes. Hasta la próxima.